A continuación, ahora Aitor Lejarcegui, especialista en ciberseguridad industrial. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Iván, por tu intervención. Bueno, tanto en la intervención de Guillermo, en el que nos ha dejado claro que sin industria no hay futuro, como en la última intervención de Iván, que ha dejado claro, o más claro todavía, que la industria está comunicada, más comunicada que nunca. Todo es smart. Tenemos un smartphone, pero todo es smart. Smart City, Smart Factory, Smart Grid, Smart Car, todo es smart. Todo está conectado en la nube y esto va a más. Bueno, hemos pasado en la historia distintas fases, como ya os han dicho un poco mis compañeros anteriormente. Hemos pasado por la época del vapor, a la época de la electricidad, a la digitalización con los autómatas, y ahora estamos en una nueva etapa en la que ya estamos innovando en tecnología, innovando en esa digitalización que ya existía. Bien, en esa industria comunicada existen tecnologías nuevas, como puede ser la fabricación aditiva, las comunicaciones máquina a máquina, el streaming. Queremos saber en dirección cada vez más qué está pasando en nuestra planta. El streaming nos va a aportar ese dato. Esas variables en tiempo real las queremos ya en nuestras oficinas y no solo en la planta. Lo cual deja claro que los dos mundos están cada vez más comunicados y hay que tener en cuenta que existe un elemento fundamental que aparece y es la ciberseguridad. Bien, vamos a ir un poco más al dato, ¿no? Porque hablar de la ciberseguridad, pues nos podemos explayar aquí, pero bueno, vamos a ir un poco al dato. Este dato es un ranking en el que vamos a ver de mayor a menor cuáles han sido los riesgos en ciberseguridad industrial que nuestro cliente o el cliente industrial ha detectado con más y menos prioridad. Esto viene de la mano de Kaspersky. Ha sacado un producto totalmente industrial para securizar los SCADAs y sistemas en procesos industriales. Y bueno, vemos que el primero es el malware que penetra desde la web, que bueno, todo el mundo, lo primero que pensamos es que el malware que entra en nuestra planta industrial debe entrar desde Internet. Bien, esto es lo que el cliente cree. En segundo lugar, tenemos el malware que penetra desde la propia red interna, es decir, un empleado interno, no tiene por qué ser intencionadamente, pero puede crear ese riesgo en nuestra planta, en nuestra red. Después tenemos el no cumplimiento de estándares o de leyes, de lo que sea, siempre existirá eso también, y bueno, y vemos más riesgos, ¿no? Como el Bring Your Own Device. Todo el mundo lleva un smartphone, como hemos dicho. Todo el mundo sabe hoy en día por Bluetooth cómo conectar un equipo a Internet a través de su teléfono móvil. Esto se puede hacer en planta también. Bueno, después, ¿cuáles van a ser los motores que van a acelerar la llegada de este elemento fundamental? Bueno, serán, como siempre, las regulaciones y estándares. Ya se han firmado provisionalmente regulaciones europeas el año pasado, finales del año pasado, y existen un montón de subvenciones, así que animaros porque se puede. Bueno, en segundo lugar, esto es como siempre, ¿no? Si nos obligan, al final invertimos. En segundo lugar, dejamos la interrupción del servicio, es decir, se puede interrumpir el servicio varias veces, que si no es obligatorio, yo no voy a invertir. Bien. Después vemos nuevos tipos y niveles de amenazas. Bueno, ya sabemos que para el 2020, quizás los años varíen, pero para el 2020 se dijo que unos 7 millones de empleos iban a desaparecer, pero también iban a aparecer 2 millones de empleos nuevos, ¿no? También amenazas nuevas con esos empleos aparecerán en nuestras plantas industriales, y hay que tener en cuenta todo esto. Bueno, inhibidores, siempre hay stoppers, ¿no? ¿Qué va a hacer que la llegada de la seguridad cibernética a la industria se ralentice, digamos? Bueno, pues la resistencia al cambio que siempre existe. Después tenemos el insuficiente reconocimiento por parte del Departamento de TI, de Tecnologías de Información actual, que no reconoce que el sistema o la seguridad cibernética industrial es distinta a la seguridad cibernética corporativa. El tratamiento de datos es distinto, lo veremos más adelante. Bueno, después tenemos el sistema de control que si está obsoleto nos dificultará la llegada
de este proyecto de seguridad, obviamente porque primero tenemos que invertir en modernizar, ¿no? En cuarto lugar, tenemos proveedores de sistemas de control industrial no implicados en esa seguridad. Esa seguridad puede venir integrada ya en esos dispositivos de control de proceso, es decir, puede venir desde el propio proveedor. Y por último, también tenemos proveedores de seguridad de sistemas que no están formados o no tienen experiencia en sistemas de control industrial. Se han dedicado más a otro tipo de sistema que conocemos en nuestras oficinas. Bueno, bien, esto lo que puede hacer es ralentizar la llegada, pero en realidad, ¿qué puede frenar la llegada? Pues la respuesta está clara, ¿no? Nada. ¿Y por qué nada? Pues porque los incidentes ya están con nosotros y os voy a enseñar ya cómo están con nosotros. Existe una base de datos que se llama RISI, Repository for Industrial Security Incidents. Tenéis ahí la URL. En esta base de datos veréis que si filtramos por año, el último año que nos aparecerá será el 2014-2015, porque para que un incidente se haga público oficialmente tiene que pasar distintas fases de análisis. Todo eso está descrito en esta página web, en la que veréis una breve descripción de cada incidente o cada sector. Bueno, en esta base de datos tenemos incidentes tipo las centrifugadoras nucleares de Irán. Aquí lo que sucedió creo que fue en el 2012. Fue un malware, un troyano, que entró por un dispositivo extraíble, un USB, que un operador introdujo en un sistema de SCADA. Después, este troyano, que se llama Stuxnet, fue uno de los primeros troyanos sofisticados, digamos, que apareció en una red industrial y controlaba unos umbrales de una variable de proceso, y cuando esta variable estaba en esos umbrales, ejecutaba un código y dejaba fuera de control esas centrifugadoras nucleares. Bueno, con lo que ello supone. Pasamos a una más reciente. Esto ha sido en diciembre, en enero ya lo han hecho oficial, pero bueno, esto ocurrió en diciembre. Y las subestaciones en Ucrania fueron atacadas. Oficialmente han sido unos hackers provenientes de Rusia, según las autoridades. Y bueno, lo que sucedió es que digamos, un enlace que nos llega a nuestro mail, en nuestras oficinas ejecutamos ese enlace, nos lleva a otro archivo en el que ya recogen información de nuestro equipo, y desde esa red, que es la red de oficinas, pasan a la red de control de proceso hasta llegar a el SCADA, que controla las subestaciones. Yo soy un operador, estoy delante de mi SCADA monitorizando la subestación y veo como el ratón se está moviendo por el SCADA. Se está moviendo por el SCADA y veo que está llegando a donde pone parar, stop, subestación, parar. Bueno, no lo ha hecho una vez, sigue, lo hace otra vez. 7 ciudades se quedaron con un apagón durante 6 horas. Y esto ha sido este diciembre. Bien, alguna más cercana, también los patrocinios del Corte Inglés fueron publicados hace poco, eso seguramente lo habréis visto en algún periódico. El hospital que fue secuestrado hace poco también en Estados Unidos. En este caso, el malware, el troyano, que siempre hay uno o muchas veces aparece uno, se llama ransomware. Ransom en inglés es secuestro. Entonces, lo que hacía ese troyano era cifrar todos los sistemas de gestión de un hospital y exigía un rescate, una cuantía económica. Al principio fueron 3,4 millones de dólares y finalmente pagaron 20.000 en bitcoins. Bitcoins, genial, porque así el seguimiento es incluso más difícil, ¿no? Bueno, como habéis visto, los incidentes que os he mostrado son todos distintos, ¿no? El tratamiento de datos en el entorno industrial y en el entorno de servicios, digamos, es distinto. En el entorno industrial, la disponibilidad es la prioridad absoluta, después tendríamos la integridad y finalmente la confidencialidad. La disponibilidad de datos hace que haya un apagón y, en cambio, la confidencialidad sería la prioridad en lo que conocemos la seguridad hasta ahora, la seguridad corporativa. Prima más la confidencialidad, integridad y, por último, la disponibilidad. Nos da igual que sea en tiempo real, mientras el mail llegue no nos importa. Bien.
En el sector naval los incidentes también ocurren, es otro entorno crítico, pero no interesa, es una publicidad realmente negativa. ¿Y cómo sabemos que ha llegado? Pues bueno, pues nos han sacado una guía de ciberseguridad en el entorno naval, unas compañías bastante importantes de logística en el entorno naval, donde el transporte mueve muchísima cantidad de... Bueno, lo que nos queda claro ahora como resumen es que los incidentes típicos pueden ser incidentes por infección accidental con malware, accidentes de empleados internos, también pueden ser ataques premeditados, fraude, espionaje. Bueno, la ciberseguridad industrial mitiga riesgos y evita incidentes en redes industriales. Eso lo tenemos que tener claro. Me gustaría que los conceptos quedasen realmente claros. Sirve para proteger, sobre todo para proteger nuestra gente, nuestros procesos y nuestra tecnología. Mejora la eficiencia operacional de nuestra planta, monitoriza, controla los riesgos y asegura la continuidad del negocio. Bien, ¿cómo? La ciberseguridad industrial es un proceso en el que vemos 3 fases. Estas 3 fases pasan por la concienciación, sobre todo, después tenemos la construcción y finalmente la gestión, que estará durante todo el ciclo de vida de este proceso. La concienciación, INICOM, tenemos soluciones y servicios adaptados para cada entorno industrial. Vemos que la concienciación este año va a ser muy importante porque nunca hasta los últimos años hemos visto tanto incidente en entorno industrial. La necesidad está clara, pero tiene que pasar por la concienciación. El empleado debe saber que, aparte de ponerse sus botas de seguridad, su casco, sus gafas, si mete un pendrive en su SCADA, quizás no sean centrifugadoras nucleares, pero quizás la bobina salga de su carril y hagamos una avería seria debido a ese desconocimiento. Y eso sí se puede mitigar con concienciación y formación del empleado. También podemos ofrecer, como ofrecemos, un curso más avanzado para crear responsables en seguridad cibernética industrial en la planta. Pensamos que es necesaria esta figura que entienda los 2 mundos. Pasamos de la concienciación a la fase de construcción. En la fase de construcción vemos 3 apartados, que son la infraestructura física, la infraestructura lógica y el equipo final. La infraestructura física, ¿qué vemos? Vemos estándares como cableado estructurado, etiquetado, auditorías, una evaluación periódica. Estas cosas son necesarias y hay que hacerles ya un poco de caso. Existen estándares, os puedo decir, el ISA-TIA 568C, que es el de cableado estructurado. En muchísimas plantas no se está utilizando. El etiquetado en muchísimas plantas no está tomando en cuenta estándares y son elementos básicos que tenemos que tener en cuenta. Después tenemos la infraestructura lógica. Esto habla de la lógica de la red, el control de acceso a los servicios de nuestra red, el cómo está segmentada la red. La segmentación también es física, porque nuestras zonas también tienen que estar segmentadas de manera física. El tráfico que no tiene que comunicar y necesariamente tiene que estar aislado. La infraestructura lógica habla de segmentación lógica. Hablamos de zonas centralizadas para descarga de actualizaciones de esos sistemas operativos, de la descarga de actualizaciones de esos antivirus, de esas copias de seguridad centralizadas, de esa monitorización de la electrónica de red de nuestra planta. Esa visibilidad que nos va a aportar está ahí, en la infraestructura lógica. El equipo final es con el que el operador al final se va a guiar y va a controlar la máquina, el motor, el proceso. Y ese equipo final tiene que tener una copia de seguridad diaria, semanal, mensual, tiene que tener una copia de seguridad, tiene que tener una actualización de su sistema operativo, porque como ya hemos visto, las amenazas también se actualizan, entonces nuestro sistema operativo debe estar actualizado. Y por último, también tenemos que tener un sistema de protección avanzado que también lo tenemos que actualizar periódicamente. Por último, tenemos la gestión. La gestión está presente durante todo el ciclo de vida de este proceso. ¿Qué es la gestión? La gestión hará que ese empleado tenga concienciación y la gestión también hará
que en esa planta exista un proceso, un plan de ciberseguridad industrial. Bueno, os voy a dejar los últimos mensajes. Os he dicho que es un poco conceptual. La ciberseguridad industrial es una necesidad que se construye, siempre se mejora y se diseña para proteger, sobre todo, personas, tecnología y procesos. Este año la palabra clave debe ser concienciación. Y yo pondría otra más, que es vigilancia. Muchas gracias.